Buen día, mi nombre es Rebeca Nieves y la fecha bibliográfica para esta semana tiene como título Secuelas gastrointestinales de COVID-19, 90 días después del alta. Pérdida de apetito, náuseas, reflujo ácido y diarrea son comunes en pacientes a los 3 meses del alta. Está tomado de la página médica Intramed, sección COVID-19, y está dado por los autores Jingron Wen, Winch Lee y otros autores, publicado el 15 de marzo del presente año. Tenemos que el SARS-CoV-2 afecta principalmente a los pulmones, provocando infecciones graves en las vías respiratorias inferiores, incluidas en estas la principal, que es la neumonía más conocida, pero también se ven afectados muchos otros órganos. Los síntomas entéricos son comunes en COVID-19 y los síntomas gastrointestinales pueden ser el único síntoma o pueden estar presentes antes de los síntomas respiratorios. El receptor celular para SARS-CoV-2 se expresa en gran medida en el intestino y se han observado en tejidos de colon y en heces de pacientes con COVID-19. Se ha informado recientemente que un gran porcentaje de pacientes dados de alta después de la hospitalización por COVID-19 tenían al menos un síntoma que persistía 6 meses después del inicio de la enfermedad, que incluía fatiga, debilidad muscular, dificultades para dormir, ansiedad o depresión. El objetivo de este estudio principalmente fue examinar las secuelas gastrointestinales a largo plazo de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes que ingresaron por COVID-19 en hospitales de las provincias de Hubei y Guangdong, que posteriormente fueron dadas de alta. La metodología en este estudio fue un estudio retrospectivo que tuvo varias limitaciones, principalmente por falta de datos para varias pruebas bioquímicas relacionadas, así como falta de datos en gran porcentaje de los pacientes dados de alta, así como la confianza de que el paciente recordara con exactitud los síntomas durante el seguimiento. El estudio fue realizado entre el 16 de enero y el 7 de marzo del 2020. El área de estudio fueron provincias de Hubei y Guangdong en China y el universo fueron 12 hospitales de la región. La muestra estuvo constituida por 117 pacientes de COVID-19 que habían sido dados de alta y que contemplaron o completaron una visita de retorno un mes después del alta y una entrevista telefónica 90 días después del alta. Entre los resultados obtenidos tenemos que los síntomas más frecuentes al ingreso hospitalario fueron fiebre en un 79% de los pacientes, 69%, tos en un 66% de los pacientes y disnea en un 17% de los pacientes. La duración media hospitalaria para estos pacientes fue de 19 días, durante los cuales la mayoría de los pacientes, en un 87%, requirieron oxígeno suplementario. 24 pacientes presentaron disminución en la saturación de oxígeno en sangre, 33 de estos estuvieron gravemente enfermos y 28 requirieron ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Las secuelas gastrointestinales se definieron como síntomas gastrointestinales que se presentaron después del alta, pero que no estuvieron presentes durante el mes anterior al inicio del COVID-19. 44% de estos pacientes informaron síntomas gastrointestinales después del alta en la entrevista telefónica de 90 días, de los cuales 51 pacientes tenían síntomas gastrointestinales a los 90 días después del alta y uno tenía secuelas gastrointestinales que se habían resuelto en un seguimiento en esos 90 días. Las secuelas gastrointestinales más frecuentes en estos pacientes fueron pérdida de apetito, náuseas, reflujo ácido y diarrea. Las secuelas gastrointestinales menos frecuentes incluyeron distensión abdominal, eructos, vómitos, dolor abdominal y heces con sangre. Los resultados de los análisis de examen de sangre al ingreso mostraron que el recuento de leucocitos, el recuento de neutrófilos y las concentraciones de procalcitonina fueron mayores en los pacientes con secuelas gastrointestinales a los 90 días, aunque los valores en ambos grupos se encontraban en el rango normal. Los pacientes con secuelas gastrointestinales a los 90 días fueron tratados con mayor frecuencia con inhibidores de la bomba de protones y corticosteroides y fueron tratados con menor frecuencia con nutrición enteral que los pacientes sin tales secuelas. Tenemos que
Entre otros resultados, las secuelas gastrointestinales que incluyeron pérdida de apetito, náuseas, reflujo ácido y diarrea son comunes en estos pacientes a los 3 meses del alta de la hospitalización por COVID-19. Estos síntomas persistieron y tenían implicación importante para el manejo adecuado de los pacientes y los recursos sanitarios. Muchos datos destacan que en la importancia de la atención gastrointestinal y el apoyo nutricional para pacientes dados de alta después de la hospitalización por COVID-19. Se encontró que la disminución de la saturación de oxígeno en sangre, un síntoma estrechamente relacionado con la neumonía grave, se asocia con secuelas gastrointestinales. Esta asociación podría implicar que la hipoxia media en las lesiones multiorgánicas que se observan con frecuencia en COVID-19. Es importante señalar que la hipoxia no solo ocurre en pacientes con COVID-19 con disnea, sino también en muchos pacientes sin disnea. Las intervenciones nutricionales durante la hospitalización parecían estar asociadas con una menor incidencia de secuelas gastrointestinales posteriores. Hasta el 78% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 informan falta de apetito. Además de la falta de apetito, otros síntomas gastrointestinales fueron comunes, como náuseas, vómitos y diarrea durante esta hospitalización, pero estos pueden provocar desnutrición, que se ha relacionado al aumento de la mortalidad en pacientes por COVID-19. Muchas gracias.